no hay que extrañarse que este aumento del ritmo del deterioro económico-social repercuta en las encuestas de esta manera. Porque si todos los días se suman miles de desempleados, si todos los días cierran empresas, si todos los días cae el ingreso, si todos los días se suman nuevas personas que no pueden pagar sus deudas, ¿que lo van a querer a Milei? ¿Lo van a querer porque lo quiere Majul? Es decir, esto está pasando. Mucho antes de las elecciones, el gobierno está entrando en una zona peligrosa de caída de imagen. ¿Va a salir? Bueno, si sube los servicios como lo subió hoy, el primer día de agosto, entre el 5 y el 10%, es difícil que salga de esa situación. Se mete en una situación económica y social que repercute en lo político, en los gustos del electorado, y que aparentemente no va a caer. Ahora, esos reportajes, después vamos a pasar a otras partes y algunas cosas que dijo ahora con Feynman, porque habla de una relación, más allá de que lo diga Santiago. Santiago Caputo te puede decir que digas cualquier cosa, después lo llama a Julio y le avisa, mirá que te va a decir esto, trata de no caerte de la silla. Todo tiene un límite, ¿no? Ahora lo vamos a mostrar. Ahora, el tema es cuál es el devenir futuro de este deterioro económico-social. Buen día. Buen día. Hablamos en algún otro momento, ¿no?, de la debilidad de Milei, y lo que yo creo que estamos transitando es la larga agonía de este proyecto liberal libertario, que tiene unos costos inmensos. También hablamos sobre los diferentes tiempos que tiene cada uno de los procesos, el proceso económico, el social y el político. Y ahora estamos viendo, llega un momento de saturación. Cuando vos hiciste la primera placa respecto a los aumentos de agosto, es lo que cada familia, cada hogar, cada persona padece al comienzo de agosto, y después le dice que la inflación es del 1,9. Entonces ya llega un momento que es igual, un año, al segundo año, pero ya después ¿cuántas veces te pueden tomar el pelo? Digamos, porque ya lo está padeciendo. Entonces, si a comienzo de cada mes vos tenés aumentos que están rondan el 3, 4, 5%, y después te dicen, no, ¿sabes qué? La inflación está bajando, dice, me están jodiendo. Y entonces, y que después encontrás a un presidente totalmente desbordado. Está desbordado, digamos, ya pasa. No sé si lo viste en vivo, pero ayer gritó durante toda la entrevista. Majul prácticamente no podía meter bocado. Decía, comprendo, sí, comprendo. No entiendo cuál es el rol. Pero gritó todo el tiempo. Y porque está desbordado, y que digamos, hay dos hipótesis. Podemos decir la hipótesis, si querés, benévola, es decir, bueno, es parte de la estrategia política, porque así le fue bien cuando fue panelista, cuando fue candidato y cuando fue presidente. Entonces, bueno, quiere repetir eso. Y la otra, que cada vez creo que todos estamos más convencidos, es que es una persona que tiene profundos desequilibrios emocionales, para decirlo de una forma sutil. Y entonces, cuando no le está yendo bien, porque no le está yendo bien, le provoca estos desbordes. Pueden ser las dos opciones también, ¿no? Hay una realidad que por ahí nos cuesta entender desde este lado, pero realmente le sirve a él electoralmente presentarse de nuevo como el loco, como la persona que se saca. ¿Por qué? Porque se saca por la injusticia, se saca porque está todo mal. Él lo dijo en esos términos ayer. Claro, él es uno más, digamos, de estas personas que están muy frustradas con este sistema. Y yo creo que esas actuaciones que para nosotros son completamente, que nos generan mucho rechazo, pienso él en la rural diciendo, no, ahí el que va nos endeudó por no sé tanto, y y generando casi un linchamiento social de Mendiguren. A mí me genera mucho rechazo, pero yo entiendo que hay un cierto público de él que dice, sí, este tipo es como yo. Y ¿sabes qué? Señala a uno, y aunque sea el presidente y el otro sea un civil caminando por la rural, lo señala y dice, él es el culpable. Yo creo que a él, en ese público, en ese circuito que por ahí será un 10, 15%, le rinde. Yo hace un tiempo había hablado con un dirigente de La Libertad Avanza que me mostraba algunas de estas encuestas y decía, ¿ves? Acá es donde dejó de putear y empezó a irle peor. Como si tuviera una relación entre una cosa y la otra. Se lo dije a él en ese momento y lo repito ahora. Le está haciendo peor por la economía. Si putea o deja de putear, en todo caso puede mover marginalmente la aguja en algún sector.
me parece que las elecciones no se van a definir por los exabruptos de Milei, sino justamente por lo que pase por la economía y lo que venían describiendo muy bien Roberto en el editorial, Alfredo, y como haces vos siempre también, Cande, que es que la gente vive cada vez peor, que está cada vez más endeudada, que ya no sabe por dónde ajustar, que ya no sabe por dónde sacar un mango más, que hay padres que tienen que elegir entre ver a sus hijos o poder darles de comer. Porque de repente se hacen las 6, 7 de la tarde y dicen, mira, yo puedo volver a casa ahora y estar un par de horas con los pibes antes que se vayan a dormir, pero todavía no junté la guita que me falta para que mañana tengan el desayuno. Entonces me quedo haciendo un par de horas más de viajes para que puedan desayunar, aunque eso significa que yo no los pueda ver antes de que se acuesten. ¿No le llama la atención tanta gente diciendo que no come acá en la Ciudad de Buenos Aires? Es impresionante, No, es impresionante. Pero una comida por día. Un punto me parece que hay que remarcar es que esto no es un momento del modelo. Este es el modelo de Javier Milei. No estamos en un momento de transición donde va a venir un futuro venturoso para esas personas. El modelo es este y lo deja claro el propio presidente cuando dice no nos vamos a ocupar de las personas en mora. Ni siquiera está vendiendo una oportunidad de que en el futuro van a poder esas personas pagar sus deudas. La prueba de que esto es parte del plan y no un efecto secundario es que ustedes no sé si se acuerdan, pero antes de que asumiera Milei, o en los primeros días, un columnista de La Nación dijo, bueno, va a haber que hacer un ajuste, algunos van a tener que comer, que recortar una comida por día, y a ese columnista lo premiaron con un lugar. Digo, a partir de ese momento sabemos que cuando 2 años más tarde, ¿no?, estamos en esta situación, no se pueden hacer los distraídos. Uno de los grandes libros de Felipe Piña cuenta que en 1906, creo que fue, se hace por primera vez el servicio militar en Argentina. Y entonces llamaron a todos los jóvenes de 20 años y cuando vos vas al servicio militar haces una revisación médica. La mayoría de esos muchachos nunca habían ido al médico, tenían 20 años, y encontraron con que el 41% de los jóvenes de 20 años estaba desnutrido. Bueno, en ese momento Argentina era la séptima potencia del mundo. Yo creo que él piensa en eso, que piensa, seguimos exportando petróleo, gas, minería y no sé cuántas cosas, es factible que sigamos subiendo en la escala de los países. Ahora, también es factible que estemos todos muertos de hambre. Sí, todos con ciertos grupos más golpeados, ¿no? Esas colas de los jubilados haciendo filas para conseguir un turno del PAMI. Vos decís, bueno, evidentemente es un modelo excluyente porque vos tenés un sector que es adultos mayores, que le sacaste el acceso a un montón de medicamentos, le licuaste la jubilación, nunca se le devolviste, le congelaste el bono desde el principio de tu gestión a quienes cobran la mínima. Y yo sé que es fuerte decirlo, pero ¿qué esperás que suceda con esas personas? Realmente, ¿cuánta vida les estás robando en cada una de esas decisiones? Claro. Porque no es gratuito ir a hacer una fila a las 4 de la mañana con este frío, teniendo 65, 70, 75 años. No te creas, ahora a los 66 sos joven, ¿eh? Sí, claro. Vamos a poner. Vamos a hacer un correctivo. Vos haces un correctivo ahí, ¿eh? Pero ni siquiera se lo plantea. Ni siquiera se lo plantea. No, ni se daba cuenta. Aparte lo decía así, de forma natural. Después me reta a mí, me pone esa cara terrible, ¿viste? Cuando yo digo algo que no está dentro. Acá tenemos al pase joven de este lado. Tenemos un infiltrado. Y ustedes que no sé. De la experiencia. Nosotros jamás diríamos esas cosas de ustedes. Jamás. Dije adultos mayores. ¿Qué adulto mayor? Está cosificando la vejez, claro. Jóvenes con experiencia, se dice. Jóvenes con muchísima experiencia. Quiero mostrarles, porque estamos diciendo que se está adelantando la malaria, está adelantando la compra de dólares, qué sé yo. Y la verdad que lo que se está adelantando es una elección que es un año anterior a la de Milei, que es la de Trump. Así como estamos leyendo estas encuestas acá, están apareciendo, esto es New York Times de ayer, las encuestas de Trump le dan 30 y pico también. No suele pasar en medio término en Estados Unidos que aparezca un tipo con 30 y pico. Sí, y en una guerra que no puede resolver, con una economía que no repunta. Es un papelón porque él dice, no, arreglamos con Irán, que ahora vamos... Irán dice, no, yo no arreglé nada. Ya lo está humillando. Ya habíamos pasado por esto, falta que diga. Ya habíamos pasado por todo esto. Es un loop de noticias desde febrero, el tema de con Irán. Pero siempre los anuncios del acuerdo inminente son el domingo a la noche para prepararse para que el lunes no abran las bolsas para atrás. Y después el martes o el miércoles dicen, bueno, está bien. Sí. Bueno, yo quiero decir algo, pero antes le quiero preguntar
a Roberto, digamos, el sistema de abogados del destape está bien, digamos. Bueno, ¿Vas a decir alguna? porque ahí dice, no, por el tema del terrorismo, ¿viste? Ah. Entonces, atacan a deudores, dice, Sí. ¿no? Entonces, yo no voy a hacer terrorismo. Yo quiero decir lo siguiente, simplemente voy a hacer una descripción. Que dijo Milei y también dijo Caputo, vinculado con el tema de la morosidad, es una cuestión entre privados. Y cuando se piensa entre privados, pensás que es el comerciante con... Bueno, acá una parte de los privados son los bancos. Entonces, vamos a avanzar sobre esto. Y vuelvo a repetir, no estoy haciendo terrorismo, estoy haciendo una descripción de cómo funciona el sistema financiero. Los bancos toman plata de los depositantes y le pagan una tasa de interés. La lógica, que es parte del negocio, es la intermediación financiera. Toman ese dinero y lo prestan. Y lo prestan a personas y a empresas. Y cobran otra tasa de interés más alta. Es el spread, es la diferencial, esa es la ganancia. Si vos tenés deudores que no te pueden pagar, estás en un problema. El banco pasa a tener un problema. ¿Y por qué? Porque los depositantes son depósitos de un mes, en cambio los créditos son a plazos más largos, hay un descalce ahí a nivel de tiempo. Entonces, pero si la morosidad, si tenés muchos que están sin poder pagar y dicen que el promedio es el 12,9, pero que en realidad hay uno, digamos lo que yo digo, la morosidad blue es casi del 25% porque no los califican, el problema ya no es del deudor. El problema ya no es, si querés, de un funcionario o decís que es entre privados. El problema es sistémico. El problema está en la solvencia de los bancos. Esto lo mencionaba. Entonces, eso es gravísimo. Todas las historias de grandes crisis económicas y de desbordes fue a partir de situaciones crítica del sistema financiero, del sistema bancario. Esto es algo grave que lo que está pasando. La gente no entiende que lo que le prestan a ese que no puede pagar es el depósito tuyo. Después está constituido con plazos fijos, con caja de ahorro y hasta con la cuenta sueldo, si querés, y se presta todos los días. Bueno, cuando no se la devuelve, el problema no es del banco, el problema es del dueño de la plata. Claro, entonces después será que los Porque es un área accionistas... todavía no explorada del problema de la morosidad. No, es que pasa a ser, cuando la morosidad pasa a ser muy elevada. Es sistémica, claro. Y el problema es, digamos, vuelvo a repetir, simplemente es una descripción. Si se cae un banco, digamos, genera toda una situación de desconfianza con respecto al otro banco. ¿Por qué puede caer un banco? Y bueno, porque la verdad que los quebrantos son tan altos que dice, bueno, los accionistas dicen, yo no quiero capitalizarlo, voy a la quiebra y anda a cantar la Gardel los ahorristas que están dentro de ese sistema financiero. Entonces todo el resto de los ahorristas dicen, ¿qué pasa con los otros bancos? Están en una situación similar, entonces te puede generar una corrida y entonces pasa a ser algo sistémica que después se deriva en una situación económica crítica, porque te imaginas, si se caen los bancos, ya lo sabemos, en Argentina en la década de la dictadura militar, cuando empezaron a caer los bancos, cuando en el 95 en la Argentina se cerraron 100 bancos por la crisis del tequila, después durante el 2001 y después durante el 2008, que como hubo todo un sistema de salvataje al sistema financiero, digamos, se amortiguó la crisis, pero es fenomenal, o sea que no es solamente decir, bueno, es un problema de la morosidad, es el que no le alcanzaba la plata, sí, es cierto, no le alcanzaba la plata, pero después empieza a tener un problema el tema de los bancos. Esto es lo que tiene que empezarse a puntualizar, analizar y advertir. O no lo terrorista. entienden o se están Claro, haciendo. ahí está. Sí, yo no Muy quería terrorista. calificar. No, bueno, pero me dijiste que está bien los abogados acá. También hay que No, sumar sí. el tema Al de las último que le voy a dejar de pagar. se la voy a- Son terroristas. Terroristas. Dejen de sembrar terror en la gente. ¿Qué tal, Navarro? Buen día. Está la campaña del miedo, como te pasó la otra vez, ¿te acordás? Cuando estabas defendiendo, ¿a quién era que defendías en esa época? A Macri. ¿Macri era? No Sí. me acuerdo. ¿Era Macri o Milei? ¿Le devolvió lo que tenía de Mandela a Macri? Todavía no. Igual porque yo me quedé pensando en eso que dijiste recién, ¿eh? Yo vi al presidente en eje, ¿eh? Yo lo vi, tiene cosas de Napoleón, de Churchill, de Nike Eisenhower.
Sí, Eisenhower. Me hace acordar a Bruno Díaz, ¿no? Un millonario que combate al crimen y se disfraza a veces. A Clark Kent y, si me apuras, al papá de Alf. Yo te digo una cosa, Navarro. Yo no soy como Viale, ¿ok? Primero, cada vez que el presidente hablaba, yo le decía, sí señor, no ok. Sí señor, sí señor. La entrevista fue grabada, pero estuvo muy bien editada. No, y te cuidaste de que no veamos el crudo. A ver, no salieron al aire todas las preguntas que hizo Santi Caputo. Eso es mérito del editor. No te rías, Lantos. ¿De qué te ríes, Lantos? ¿A qué se ríen todos? No, así no sigo. Así no, bueno. Mentira. Matías. No, digo, me parece que más allá de que vemos un presidente desequilibrado, y es algo que parece la sociedad ya haberlo aceptado, incluso desde antes de las elecciones presidenciales, cuando 2 semanas antes dijo lo de la señorita en el medio de sus sábanas, pareciera haber una aceptación de la sociedad al tema del desequilibrio. Pero me parece que no es menor que hable de terrorismo, porque es escala la agresión sobre los que lo critican. Primero había una cuestión de los mandriles, una cuestión más de burla. Y ahora hablar de terrorismo, de docentes terroristas, de alumnos terroristas, de trabajadores terroristas, es inevitable la reminiscencia con la dictadura en este sentido. Hay dos ahí, me parece, afluentes a ese discurso. Uno, sin duda, tiene que ver con la reminiscencia de la dictadura. Hay algo de material para repasar cuando más tarde o cuando el programa nos lleve para ese lado. Y el otro es el discurso de Marco Rubio hace 2 semanas en el encuentro contra el terrorismo de izquierda que armó en Washington, al que asistió el canciller Kirchner, donde también se retomó parte de este, digamos, lenguaje del Plan Cóndor, lenguaje de la década del 70. No sé si querés que lo veamos ahora, Roberto, porque... empecemos repasando nuevamente, si les parece, el fragmento donde Milei habla de esto. Es el tape número 6, donde habla de terroristas infiltrados, inspirados por Gramsci. Ese es el discurso de Javier Que Videla Milei. también citaba a Gramsci. Exactamente, ahora lo vamos a ver. De que la estrategia de Gramsci, digamos, de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, ¿sí? De tomar la cultura, ¿sí? De tomar el Estado, no pasó a una etapa 2.0. Y es que se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le meten como investigadores. Entonces usted está importando, o sea, eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. Usted dice que viene de Rusia, es una conspiración internacional. No, acá no hay conspiración. Yo le estoy describiendo qué es lo que pasa. Bien, ¿no? Entonces la reminiscencia a Gramsci y luego esta idea de el terrorismo que se infiltra en la sociedad, en las organizaciones de la sociedad, en el Estado, que era un poco la idea de subversión que se utilizaba en los 70. La dictadura, cuando irrumpe el 24 de marzo del 76, lo hace con la excusa de enfrentar a una guerrilla que ya estaba en ese momento prácticamente derrotada, pero con el objetivo real de hacer un cambio en la sociedad que implicaba remover de distintas organizaciones e instituciones a personas que pensaran de cierta forma. Ya se viralizó hace un rato, y después de esta entrevista en las redes, un fragmento del alegato con el que se cerró el juicio de La Perla, en el cual Videla, en una de sus últimos declaraciones en público, esto es en el año 2010, hacía el mismo paralelismo con Gramsci que está haciendo acá Javier Milei. Veámoslo. Es el tape 8, perdón. No necesitan ya de la violencia para acceder al poder, porque están en el poder y desde él intentan la instauración de un régimen marxista a la manera de Gramsci, tomando como rehenes a las instituciones de la República y haciendo de ella, la República, una simple expresión verbal ajena a lo que prescribe nuestra Constitución Nacional. Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos. La Constitución Nacional guarda luto por la República desaparecida.
Qué elección de palabras, ¿no? Desaparecida la República. Esto era en el año 2010 y vemos ahí como... No debe ser casual, deben ir a buscar eso. Eso creo que debe tener que ver un poco con la pelea con Villarroel y tratar de evitar que algunos votos de la familia militar y de sectores muy vinculados con ideológicamente con la dictadura se vayan con la vicepresidenta. El 17.000% de inflación también era una cifra que tiró Videla. Vos sabés que Milei le dijo zurdo a Arriazu. Sí, está corriendo por derecha. Arriazu era el economista de Videla, para los que no se acuerdan, o sea, el 2 de Martínez Dios era el secretario de Hacienda. Sí. Pero es peligroso porque es un discurso que después habilita determinadas es un macartismo acciones. Peligroso. Claro. Decíamos, ¿no? Esta idea de que lo terrorista o subversivo no está solamente en quienes actúen de forma contraria a la ley, en quien ejerce un acto de violencia, etcétera, etcétera, sino en cualquier persona que pueda tener cualquier complicidad ideológico-política o, para simplificar, todos los que piensan distinto que lo que piensa el gobierno. El 8 de julio del 76, a poco de asumir Videla en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, decía que la lucha se va a dar en todos los campos, además del militar, y no se permitirá la acción disolvente y antinacional en la cultura, en los medios de comunicación, en la economía, en la política o en el gremialismo. Otro discurso que, insisto, tiene que ver mucho también con el discurso que está teniendo hoy en día y que emana hoy desde la Secretaría de Estado y desde Marco Rubio para todo el continente americano y como justificación también de la intervención norteamericana. Esto se toca también con la ley de tierra, se toca con todos los temas que venimos hablando de la intervención norteamericana en la Argentina. Pero hay más, hay un documento, la placa 7, que se llama Subversión en el ámbito educativo, un documento que se publicó poco después también del golpe de Estado, donde dice conozcamos a nuestro enemigo, y donde de nuevo habla de que la subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales, la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferentes. De nuevo, si vos desde cualquier lugar, como profesor, como docente, como investigador, como decía Milei, o también, ¿por qué no?, como dirigente sindical, dirigente político, periodista, escritor, lo que sea, propones una forma de pensar, una forma moral distinta a la que ellos sostienen, te volvés terrorista, te volvés subversivo. A mí me pareció muy amenazante ese comentario del presidente ayer, la verdad. Lo es. Porque son todos los que estamos haciendo ejercicios críticos, ¿no? Y recordemos una vez más, porque todo se mezcla muy rápido. ¿Se acuerdan que en enero estábamos todos hablando de lo que pasaba en Minnesota con ICE? Que supuestamente era una gran operación para cazar a miles de inmigrantes y deportarlo. Bueno, finalmente, si bien obviamente las operaciones de ICE siguen y está habiendo casos de muertes muy seguidos en los campos de concentración que tienen y demás, pero lo que se supo a posteriori es que lo que parecían redadas casi al tuntún, donde salían en los barrios a cazar gente, en realidad usaban eso como escondite para ir a buscar a personas muy precisas. Como sabían que si iban a buscar a esas personas solamente, la historia era que estaban persiguiendo disidentes políticos, lo disfrazaron de una campaña antimigratoria. ¿Y cómo hacían para detectar a los que realmente querían ir a buscar y saber dónde hacer esas redadas y demás? Con Palantir. Digo, para que veamos cómo se va sumando todo. El que va a determinar si sos terrorista o no sos terrorista, según esta lógica de Milei, es un algoritmo que manejan Peter Thiel y compañía. Que son los mismos que quieren sostener este gobierno para que avance con políticas como la que se va a tratar el jueves en el Senado. Todo tiene que ver con todo. Esto no es un exabrupto o no es solamente para disputarle un electorado a Villarroel, que también puede estar presente. Es parte de un nuevo plan Cóndor que está emanando de Estados Unidos y que en la Argentina somos el laboratorio, sin duda. Che, ocurrió algo en los últimos días que tiene que ver con Ceuta, ¿no? Sí. Y yo veo todos opinando de derecha y de izquierda y digo, fíjense porque en el mapa, porque está en África Ceuta, ¿sí? Digo, están todos rasgándose las vestiduras a favor o en contra de la invasión de los negros en Europa, y la verdad es que queda en África, muchacho, queda en África. ¿Sí? Y hace 70, 80 años que lo están reclamando Marruecos, que de ellos, porque queda en África. ¿Sí? España no puede quedar en África, están cerca, pero queda en África. Entonces lo que tiene que hacer es devolverlo, no decir que lo invadieron. Porque si no, no podemos discutirse algo si estamos a favor o en contra de... Queda en África.
Ya está, después de tanto tiempo todavía de colonias. O sea, discutamos para atrás, no si te gusta o no te gusta que vengan extranjeros. Son africanos. Y ustedes españoles no son africanos. Entonces, están en su lugar. Están en su lugar. Digo una aclaración que no la veo que la estén haciendo. Che, quiero ver cómo estamos con la ley de tierras. Bueno, la última noticia sobre ley de tierras es que el gobierno mandó un nuevo borrador, el borrador número 16 ya, Ajá. de la ley de tierras, con una modificación importante en el punto, creo el punto más trascendental que tenía la ley de tierras, que tiene que ver con esta ampliación ilimitada de tierras que pueden ser adquiridas por extranjeros. El nuevo borrador en ese artículo modifica la ley de tierras, que dice que la prohibición es del 15%, y dice la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera por encima del 25% en el territorio de cada provincia. O sea, acá hay una marcha atrás por parte del gobierno en vistas de, bueno, tratar de acercar posiciones con algunos de los Igual sectores. es un montón. Antes no había límite. Claro, el proyecto original no tenía límites. Lo que hace acá modifica el límite para provincias, sí deja ilimitado para territorios subnacionales. Porque lo que dice la ley es 15% para provincias, 15% para cada uno de los territorios subprovinciales. O sea, departamentos, municipios, bueno, cada uno 15%. Ajá. Cada uno, digamos, 15% y 15% a nivel global en cada una de las provincias. Lo que hace ahora esta modificación es pasarlo a 25% en cada provincia, pero después puede repartirse, digamos, el 100% en un departamento. O sea que solamente podemos entregar por ahora una cuarta parte de la Argentina. Exactamente, igualmente es... No, si a uno se le explica. lo que pasaba en los últimos días es que, bueno, se notaba que no tenía los votos el gobierno. Después vamos a ver el tema de cómo están con los votos. Pero, bueno, había una dificultad que manifestaban desde el entorno de Patricia Bullrich en, por un lado, conseguir los votos y por el otro lado, hacerle entender a Sturzenegger que era una ley muy difícil de votar y que había que flexibilizarla. Que de hecho nadie la está militando del oficialismo. Claro. Salvo Bullrich cuando la Y se agarran los está periodistas. militando mucho en contra de las bases, la gente, Sí. ¿no? Sí, sí, bueno, la movilización el jueves va a ser multitudinaria y además, lo vimos en encuestas esto de que, bueno, se revela que hay una mayoría en contra, más allá de cuánta intensidad tenga cada uno en la protesta, hay una mayoría en contra. Y esto lo están viendo gobernadores, lo están viendo diputados, lo están viendo senadores. Este fin de semana hubo acciones concretas contra algunos senadores ¿Lo también. vieron el de Malena Pichot? Sí, Sí, muy bueno. video. muy bueno. Espectacular. Está maravilloso. Muy bueno. Busquémoslo y se lo mostramos a la gente que por ahí no lo vio. Hago una pregunta. Hoy, según el relevamiento, el 5% está en manos extranjeras. Sí. Es así. O sea que puede subir al 15%. Multiplicar por 5. O sea, ahí tenés departamentos que ya habían vendido Sí. antes y que tenés 50%, 80% del territorio Claro, vendido. porque fue antes de la ley de tierras de 2010. Pero no estará vendida Bueno, pero eso es ya. antes. Pero por eso. No, pero es muy buena la pregunta, porque si vos estás en el 5 y tenés hasta el 15, ¿por qué necesitan más? No, Yo lo pero- que digo que por ahí Son dos cosas distintas. Ya la tienen igual, vendida la Son dos cosas Argentina. distintas. Hoy No sé. representan el 5% del total del territorio Sí, argentino. claro. No está distribuido Claro. uniformemente Ah, claro, ese está bien. 5%. Bueno, Está bien. entonces- quieren El tema es cualquier que tierra. ningún distrito, según la ley actual, puede vender más del 15%. Ningún municipio, ninguna provincia y obviamente no el Estado Nacional. Entonces hay zonas Hay específicas. cuestiones anteriores, hay zonas que habían sido compradas antes de que entrara en vigencia la ley de tierra del 2010, creo que Claro, es. exactamente. Bueno, está bien, eso ya está. Bueno, por Entonces, ejemplo, pero el problema, ya está, pero hasta ahí, porque el problema es que hoy, por ejemplo, los 4 distritos donde hay una posesión extranjera por arriba del 50%, son distritos que tienen que ver con explotación de litio, con lo cual es bastante Pero, actual, Nico, no es pero, algo... Nico, pero eso ya está, es previo a la ley, o sea que una ley no es retroactiva. No, pero nos pasa lo mismo que pasaba con la reforma laboral. Que situaciones que hoy pueden existir en los hechos y ser irregulares pasan a blanquearse. ¿No? Claro. ¿Qué es lo que Muchos pasa? trabajadores que antes pero no es trabajaban en irregular, negro, Nico, ahora pero- están... Pero no es irregular. Si es antes de la ley, no había limitación, compraron. Después pusieron limitación. Como esto es previo a la ley, no es retroactivo. El tema es por qué quieren elevarlo. Porque ¿A qué hay zonas? operaciones alguna- que se hicieron fuera de la ley también. Yo que sé, el lago escondido se hizo contra Sí. la ley, se blanqueó a posteriori. A mí me da la impresión Bueno. de que esos arreglos que hacen ahora, que la gente no los entiende, es factible que no les alcance para sacar la ley. Que se haya generado una onda contra el proyecto. exactamente, el debate sobre el proyecto se dio con el debate sobre la ley original. Y Claro. pasa esto que es que el oficialismo no lo está militando tampoco de manera tan activa
Entonces ya quedó la imagen de que el proyecto es el que nosotros conocimos las semanas anteriores, Claro. más allá de estas modificaciones. Pero bueno, quieren ver un poco, caras y nombres de quién va a depender. Sí, quiero que ver las caras y los nombres, Que la sí. ley salga. Por favor. Porque en este momento el gobierno cuenta, y esto es un poco la barrera la que no podía pasar y por eso tuvieron que recurrir a estas modificaciones, con un techo de 35 apoyos que no estaban pudiendo incrementar en número. 35, entre los cuales están los 21 de la Libertad Avanza, 7 senadores radicales, 3 senadores del PRO y algunos otros senadores aliados, como por ejemplo Flavia Rollón de Salta y Julieta Corrosa de Neuquén. Pero lo que les costaba al gobierno en los últimos días era romper ese techo. No estaban pudiendo conseguir más de 35 apoyos cuando necesitan 37 para lograr el quórum. Entonces, quiero mostrar un poco también para hacer énfasis en caras y nombres. Este fin de semana hubo acciones directas contra algunos de los senadores para también generarles presión a la hora de que tengan que votar. Una de las principales incógnitas está sobre estos dos senadores radicales, que son Daniel Cronenberger de La Pampa, el que está a la derecha, y Flavio Fama de Catamarca, el que está a la izquierda. Es un bloque radical que tiene mayoría de votos afirmativos. Que hay una tensión en el radicalismo, como ya venimos viendo, porque el partido institucionalmente a Claro. cargo, en este caso, definió que tenían que votar en contra, o se Claro. posicionó en contra de la ley de tierras. Pero después tenés a Cornejo, por ejemplo, que está a favor y que ordena a sus senadores a que acompañen. Sí, acá se da un poco esta grieta que hay en el radicalismo entre el radicalismo del AMBA y el radicalismo del interior. El radicalismo del interior con posiciones más cercanas al gobierno. El radicalismo del AMBA, de hecho, el único senador radical que hoy confirmo que va a votar en contra es Maximiliano Abad, de la provincia de Buenos Aires. Pero la incógnita está sobre estos dos que podrían acompañar a Abad en la negativa. Todavía no se han definido, pero tampoco han acordado con el gobierno. El gobierno tiene de los 10 votos radicales, 7. O sea, el radicalismo mayoritariamente acompaña... Es una subsidiaria del gobierno el radicalismo, qué impresionante. Sí, sí. Sí, por lo menos en cada una de estas votaciones, tanto en diputados como en senadores, se refleja justamente esa realidad. Otra parejita también que va a tener decisión importante en esto es el de los senadores santacruceños. Responden a el gobernador Vidal, Natalia Gadano y José María Carambia. También son, dos senadores que también en otras ocasiones se han mostrado distantes del gobierno en algunas leyes. En la ley bases dieron voto para la votación en particular sobre puntos complicados, pero votaron en contra en la general. O sea, había una especie de acuerdo también ahí. Son dos senadores. Obviamente su voto va a depender de lo que decida el gobernador Vidal, el gobernador de Santa Cruz, pero el gobierno no los cuenta todavía como votos afirmativos y no los estaba pudiendo contar como votos afirmativos. El gobierno necesita 2 votos, con lo cual, una de estas parejas que convenza y ya lo tiene. Este es el gobernador que era sindicalista, ¿no? Claro, exactamente. Acá hay algo que es interesante, que es otra pareja también que no tiene voto definido y anunciado, es la de los misioneros. Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT. Acá hay algo que es muy interesante, que es que están atravesados por una interna en Misiones. Una interna fuerte entre el gobernador Pasalacqua y el emperador Rovira. Pasó por primera vez en mucho tiempo esto de que, hay una tensión que generó una ruptura entre Rovira y el gobernador de turno. Ujú. Por lo general, Rovira era el jefe político de los gobernadores de Claro, turno. sí. Entonces, hoy la ruptura es real y prácticamente definitiva. Se han separado los bloques en la legislatura Ajá. local. Un hecho que detonó la interna a un nivel incluso más profundo que la división en la legislatura fue la decisión del gobernador de dar de baja la aplicación Alegramed para los turnos en la salud. Después habrá que ver por qué Rovira se enojó tanto porque le dieron de baja una... Hay que decir también... una empresa que es de Automarini. No, que porque se enojó. lo quería mucho. claro. Está bien encariñado. Sí. Hay que decir también Marini es el de Blende. Claro. que Y en de carajo. Misiones mismo hay quienes sospechan que toda esta interna no sea más que una forma de blindar la provincia para que no le salga Un un tercero. tercero, un libertario Claro. que pueda llegar a disputar en el 27 Está bien. por la gobernación. Claro. ¿Tenés más? También digo, quienes se pelean después se vuelven a amigar. Esto, viste, cómo es la política, Sí. los rencores duran poco. Bueno, la realidad es que hoy Pasalacqua está pidiendo el voto negativo.
Ajá. De hecho, una de las personas que más milita el voto negativo es Viviana Rovira, que es la prima de Carlos Rovira, esposa de Hugo Pasalacqua. Y es la que está en el discurso más fuerte, con incluso presiones y amenazas sobre los senadores de Qué que si loco. votan a favor, bueno, los va a exponer. Y Rovira está pidiendo el voto afirmativo. Estamos todos amenazando con el Scratch, es la época del Scratch. Claro, Sí. exactamente. Sos Así bueno, terrorista. Estuvimos discutiendo acá en el Destape si escracharlos toda la vida, así que todos los días hagan la foto que son traidores a la patria, o poner, qué sé yo, 20 años. En 20 años. Sí. sí. Y por ahí puede Viste que ser. incluso la pena perpetua no es Por perpetua. eso, 20, está bien, 20. Yo todavía no aflojé, sigo. No, seguís sigo para toda la vida. Siguen toda la vida. Sí. Bueno, otra es Edith Terenzi, senadora que responde a la conducción del gobernador Ignacio Torres, es senadora por Chubut. Es otra de las que todavía no ha definido. Está también atravesada por... Nacho Torres es del PRO, el PRO ha decidido acompañar la ley, pero particularmente Chubut es siempre zona de ebullición en este tipo de temas. Ajá, en la que claro. uno paga costo político por Sí, este tipo de sí. decisiones en Chubut, entonces por ahí es que No es aparece seguro. esta indecisión. Y la mala noticia que había recibido el gobierno este fin de semana fue que una de las personas que estaba con esta indecisión, que es Alejandra Vigo de Córdoba, anunció vía redes sociales que va a votar en contra. Bien. Hay que El decir tipo, que... al fin y al cabo, Yarlora es un combativo. Sí. Hay que decir que quienes a esta altura del partido, después de que se haya postergado 4 veces el tratamiento y demás, no saben que van a votar, o andan muy distraídos o están esperando otro tipo de señal y no necesariamente un argumento. La señal ¿no? es que vos Porque- decís que es plata. No sé, pero me imagino que si responden Basta hacer exclusivamente a su terrorismo, gente. conciencia, ya deberían tener bastante claro que les- terrorista. No, es que la vez pasada. No, hay gente a la que le gustan los caballos de carrera, hay muy gente a la que le terrorista, gustan... No, hay muchas formas de Pero vos lo establecer... dijiste, hacete cargo. Y yo te sí, vos Bueno, dijiste. pero por ahí son fondos para las provincias, una Una transferencia de una rotonda. ruta, de un tramo de una Una ruta. app para sacar turno de la medicina. La rotonda a Berletriné, que de Río Negro, ¿se le hicieron o no se le hicieron la rotonda? Hicieron la verdad entrada, que pero fue no la por- salida. Hace así la rotonda. ¿Por cuál era? Era por la ley base, ¿no? Era por la ley base, sí. Ah, La Che, rotonda hecho derecho él. ¿terminaste? Sí. Quiero poner el video de Mariana Pichot, la verdad la felicito, es maravilloso, qué talento, y creo que está bueno que lo vean, dale. Hola, ¿qué tal? Soy Malena Pichot y quizás me conozcas de reflexiones feministas que te molestaron muchísimo. Te pido mil disculpas, lo hice completamente a propósito. Hoy quiero hablarte a vos que votaste a Milei. Pará, porque yo sé que la imagen de una feminista es una cosa muy violenta y necesito que prestes atención. Así yo sé que Se viste vas a policía. prestarme más Se viste atención, policía, una imagen Mariana. más amigable que te convoca. Yo sé que quizás votaste a Milei porque querías un cambio y el cambio terminó siendo irte a vivir con tus papás a los 39 años. No soportás más un gobierno peronista. Porque te percibís de clase alta, aunque no tenés 2 cubiertos que sean del mismo juego. Pero no Ese es importa. muy bueno. Escuchá una cosa que yo te voy a decir. Ganaste. ¡Ganaste! Sucedió lo que más querías, tu sueño húmedo. La chorra está presa, gobierna a la derecha. Me imagino que estás en éxtasis. Feliz, contento, sos capo. Y te las sabés todas. Y como te las sabés todas, seguramente estás al tanto de que el 6 de agosto en el Congreso se debate una ley que lo que quiere es habilitar la venta indiscriminada de tierras a los extranjeros. Conozco tu cabecita loca. Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si yo quiero comprar un montón de tierras en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no puedo? Ni un café puedes comprar. 6 lucas está el café. No lo puedes comprar. De todas maneras, si vos quisieras comprar tierras en Estados Unidos, no podés. No podés porque ellos se cuidan. Porque tienen restricciones y protegen sus recursos. Así como los yanquis. Protege tu tierra. El 6 de agosto vamos al Congreso. Dale, no importa quién votaste. Vale. Estos son los senadores y payos que están a punto de traicionarnos y vender todo el país. Por favor, con todo lo que cantaste canciones de Malvinas, te pido un poco de coherencia. Mírales bien, acordate de sus nombres. Estos son las mierdas que van a dejar el país como tierra arrasada. Promo válida más que nada para Neuquén, Misiones y Salta. Para más información sobre la ley de tierras, métete en observatoriodetierras.ar y después vení al Congreso. Hacelo Ya por lo los he visto chiquitos. más de 1 millón de personas ayer, ¿Ah, sí? así que Apa. es un golpazo. Es lo, una que genia. lo que es comunicar bien, ¿eh? Qué Sí, fantástico. es gracioso, digo, logra transmitir el mensaje con humor, es muy difícil hacer eso. Esta idea del proyecto es del ministro que se autopercibe inteligente, ¿no? Entonces, ¿Cuál de todos? Sturzenegger. Ah. ahí ya digamos, entonces, por Del eso ahí mi coloso. pregunta es, digamos, ¿cuál es el objetivo
Digamos, es lo ideológico, Mira, es los negocios que dicen de Peter Thiel, si solo de alguien que quiere comprar la mitad de... Yo creo que si están dispuestos a bajar el porcentaje es porque algún porcentaje ya lo tienen negociado, porque si no... Yo creo que para Pareciera. venderlo, claro, que tienen un comprador y para venderlo... que Bueno, necesitan. No van a decir, vamos a hacer una ley para vender, a ver, ese terreno que necesita acá el señor que queda en tal lugar. Claro. ¿No? Premisi publicaba por estos días el tema de los recursos hídricos y un acuerdo que, ¿te acuerdas cuando Carrero decía vienen por el agua? Bueno, vienen por el agua. Y un acuerdo secreto con los Estados Unidos y qué sé yo, que publicó el Destape. Digo, debe haber algunas cosas que los tipos tienen compradores y necesitan esa ley para darle seguridad jurídica. Cuando uno ¿Lo mira- tienen a Quintela, lo que dijo hoy, que dijo que se lo va a expropiar todo? ¿Lo tienen a Quintela? Bueno, avísenme cuando lo tengan. Fue la última parte del gobierno de la nota que le hizo Ari Jalal. ¿La tenés? A ver, ponelo. A todos los inversores, hay que advertir a todos los inversores que el peronismo va a revisar absolutamente todo va a revisar el peronismo y va a ocultar todo lo que es el gobierno y lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar, lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar, vamos a recuperar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado y que empiecen a querer invertir apropiándose de cosas que no les corresponden. Clarísimo. Bueno, por fin. Me encantó. Claro. Es por ahí. Esa es la palabra. ¿Querés comprar? Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, es que justo lo que están advirtiendo en el peronismo, Roberto, es que esta ley forma parte de un andamiaje muy superior y que todas intentan blindar la posibilidad de que el día de mañana otra administración pueda revisar o poner otros límites a lo que hay. Y que además, si se suma la ley de tierras con el Super Rigi y otros proyectos más, el de las sociedades anónimas, vas a poder tener de repente enclaves en una provincia donde vayan a decir no respeto la jurisdicción local, Desde ya que no paga impuestos, no respeto claro. la ley, no pago ¿Y impuestos. quién es el responsable? Una inteligencia artificial. No Porque tengo- el dueño de la sociedad no va a ser Exacto. ningún humano. No tengo responsabilidad sobre las consecuencias del uso de ese territorio. La tierra es un recurso no renovable. Claro. Y una vez que se vende, no se recupera. Cuando vos mirás el mapa de ese 5% que hoy está en manos extranjeras, es muy claro cómo está distribuido. Contra la cordillera y alrededor de lo que es la cuenca del río Paraná. Claro. Agua y recursos naturales. Está Claro. ahí. Claro. Está ahí y después obviamente, bueno, algunos sectores del agro, pero es impresionante porque forma parte todo de un proceso de despaicización de la Argentina, digamos, ¿no? De ir renunciando a los atributos que nos hacen una nación, que nos hacen un país soberano. Bueno, es increíble que uno tenga que explicarle a la gente que nosotros los elegimos para que hagan escuelas, hospitales, rutas, no para que dejen de hacerlas y las destruyan. Che, quería hablar porque en este momento hay un paro docente con una fuerte amenaza, es decir, están tratando de hacer cumplir la nueva ley laboral que dice que tenés que tener una asistencia de los docentes del 75%. ¿No? Vamos a ver qué pasa con eso. Sí, se está dando esta situación de paro docente a nivel nacional de docentes en escuelas primarias y secundarias con esta amenaza y en paralelo un anticipo que dimos la semana pasada en el Destape y que se cumple, que es que el gobierno no acató el fallo de la Corte respecto a la ley de financiamiento universitario. Es decir, hay un conflicto con todo el sistema educativo que el gobierno está profundizando. Se tenían que liquidar los sueldos con los aumentos y con lo que implica la ley de financiamiento universitario el sábado, y el sábado se le pagó a los docentes y los no docentes sin el retroactivo. Es una diferencia del 30%. Hay Encima convocatoria 30% en sueldos muy bajos. muy bajos, porque es la recomposición hacia 2023. La ley de financiamiento Claro. universitario es una recomposición de todo lo perdido durante el tiempo en el que estuvieron congelados los salarios. Lo que sí pagó el gobierno fue la paritaria que había acordado en esa ventana que se abrió para intentar evitar después tener que avanzar con todas las medidas judiciales que estaban tramitándose en los distintos juzgados. La Corte hace ya más de un mes que le dio lugar
a el reclamo de los docentes y los no docentes, entonces ya tenía que haber pagado y finalmente no ocurrió. El miércoles se va a reunir el SIN para ver qué hacen, mañana las federaciones de docentes y no docentes, y se espera un nuevo plan de lucha. Obviamente que ahora que con la rehabilitación de la feria están esperando que la Cámara haga actuar al gobierno, lo obligue nuevamente, pero hay una decisión de la Corte que no está siendo cumplida por el gobierno nacional, y también se va a ampliar las denuncias que hay en curso, que ya se están tramitando por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A Milei, a Santilli como jefe de gabinete y a Sandra Petovelo como ministra de Capital Humano, que compete el área educativa. En paralelo, ¿qué se hizo el fin de semana? Mientras el gobierno el fin de semana no le pagaba a las universidades lo que la Corte estableció, ¿qué hacía el gobierno el fin de semana? Veamos la placa número 1, Petovelo reunida con los distintos ministros de educación a nivel nacional en cada una de las provincias para esto, para hacer cumplir a los docentes con la reforma laboral que los obliga a trabajar en un 75% aún estando de paro. Para esto sí, hubo tiempo, hubo dedicación el fin de semana. Para pagarle lo que le corresponde a los universitarios, no, y cumplir con el fallo de la Corte. Veamos el tape número 3, porque recordemos, el subsecretario de Políticas Universitarias se le habían preguntado varias veces si iba a cumplir con el fallo de la Corte. ¿Qué decía? Es la primera vez en la historia argentina que el Estado litiga contra las universidades para no cumplir una ley. El Congreso aprobó una ley, fue ratificada después del veto con mayoría agravada, fue incluso sostenida cuando quisieron derogarla en el marco de la discusión del presupuesto 2026, y hay fallos en primera y segunda instancia respecto de la cautelar favorables, obligando su implementación, y decidieron recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es, si la Corte falla acompañando el reclamo de las universidades públicas, ¿ustedes van a cumplir? Sí. Bueno, no cumplieron. ¿Tu respuesta es esa? Se tenía que pagar el sábado y no se pagó. Se suma a que en todo este mes se le hizo esta misma pregunta al titular de la Comisión de Educación, Finocchiaro, al jefe de gabinete, Diego Santilli, a distintos funcionarios. Todos dijeron que se iba a cumplir. Bueno, no se cumplió, están también grabados. Veamos el tape número 4. El gobierno con quien hablé, en las universidades se liquida el día 15 aproximadamente, 15, 16, 14, todo lo que estuvimos en las universidades sabemos. El mes que viene el gobierno va a liquidar acorde al fallo de la Corte. No pasó. No pasó. Y lo que está sucediendo en las escuelas en este momento, en las escuelas primarias y secundarias, es que dependiendo del distrito, si el distrito baja, porque la educación sigue siendo provincial, claro. Entonces, si el distrito quiere cumplir esta orden del 75%, pone a los supervisores, que son docentes de carrera. Los supervisores son docentes que han hecho la carrera y que han llegado a esa categoría. Supervisores como para cumplir, no creo que tenga. Bueno, en la ciudad hay por escuelas, hay cargos docentes de carrera, es como un grado de dirección, me estaban explicando recién, sí. Y que, por ejemplo, será la decisión de cada distrito, como en la ciudad, claro, están controlando. Sería carnerear, por más que. Claro, sea, sí, ¿no? Pues son los mismos docentes que están. Claro, tuvieron un ascensito y está bien. Exacto. Che, quiero mostrar algo porque no nos acostumbremos. Cerró el mes de agosto y el Destape sigue liderando en YouTube. No nos acostumbremos, y lo mostramos siempre. Todo el año prácticamente fue así. Si ustedes miran abajo, van a ver que abajo están las principales empresas del país. O sea, estamos compitiendo con tipos que tienen multimedios de 100 millones de dólares, no sé, Clarín debe tener 3.000 millones de dólares, qué sé yo. Y esta es una empresa que, como ustedes saben, nació bajo la persecución, fue creciendo. Y hoy está liderando. Hoy el 74% de la gente se informa por digital. Digital es todas las redes que conoces, más los portales, más YouTube. Ahí nosotros en ese régimen, en el total, estamos el segundo medio digital. Y en el caso de YouTube, estamos primeros con 22 millones. Es un montón.
Espectacular. Es un montón, la verdad, cómo se fue consolidando. Y va a crecer mucho más, ¿eh? Y va a crecer mucho más. O sea que el Destape está arriba de Radio Mitre. Sí. Ah, mira qué bueno. Claro. Pero claro. ¿Y vos qué querés? ¿Escuchar a Feynman o no? No, yo simplemente así para mencionarlo. Que justo lo vi ahí. Justo lo vi ahí. Qué casualidad. Esa radio del siglo pasado. Iba a decir algo, Sí. pero lo voy a decir en el paseo de la tarde. Está bien, Así no me genera juzgan. intriga, Así genera no me intriga. juzgan. Muchas ¿Sabe- gracias. ¿Sabe cómo se la estoy juntando? Esto, ¿no? House of Navarro. Esto es House of Navarro. Ojo, Me gusta esa, No, qué alegría realmente. Che, bueno, felicitaciones a todo el equipo. Hay mucha gente que labura para lograr eso. Y en serio, imagínense el orgullo. Bueno, uno de los que trabaja ahí, voy a hacer un poquito de baba, es mi hijo, Nicolás Navarro. Por eso. House of Navarro. Sí, que se mete en eso. Luis Buzo labura muy bien, hay todo un equipo. Y bueno, y después los que salen al aire, lamentablemente, que son lo suficientemente atractivos para hacerlo. Ayuda mucho también todo lo que se hace en la calle, el muy buen laburo que hay en la calle. A mí me parece que hay una elección en los últimos tiempos de lo genuino. ¿Viste? Podés pensar de una manera o de otra, pero no estás acá haciendo teatro, qué sé yo, sino que estás diciendo lo que pensás, a veces te gusta, a veces no te gusta. Y nada, eso, estamos muy contentos. Tenemos unas noticias muy fuertes, pero estoy esperando para darlas cuando estén pensé que las ibas a dar confirmadas. ahora. Pero son Otro día. buenas. Sí, son magníficas. Bueno, se ve en la calle, le quiero decir, se ve en la calle. La vez pasada salimos con John caminando acá por Palermo, la República Independiente de Palermo, y recibís cariños, saludos de la gente. Aguante, también, el fin de aguante el semana en el destape, subte. aguante el destape. Sí. Total. Me recuerda al Tano, cuando nos echaban de C5N, que ahí nace todo esto, y no teníamos ni siquiera un estudio para grabar el primer programa de YouTube, y se lo pedimos a la Universidad General Sarmiento, y fuimos ahí en el auto con Pedro Rosenblatt, con Richie Musi y con Berbisky. Y me acuerdo cuando volvíamos, porque era una calle de tierra, con pozos, qué sé yo, y no podíamos pasar los dos autos, el que venía de frente y nosotros. Entonces el que venía de frente bajó las ventanillas y nos miró. Y bueno, y ese día pedimos a la gente que se suscriba, que fue la base de todo esto, ¿no? Pero todavía falta mucho más, ¿eh? Van a ver en los próximos días cuando pueda contar. Porque necesito que se necesito concrete. que cuentes, Navarro. ¿Dónde va a estar la central terrorista? Pregunta Patricia Bullrich. Monteoliva ya mandó los drones, ¿eh? No, los drones no, que se queden en África. Hiciste un programa con Rechimusi, ¿Viste? Rosenblatt. Opa. ¿Viste? Doble mérito, ¿no? Bueno, así que el peronismo, vos decís que no va a desfoltear. A mí me parece interesante, digamos, a mí me gusta interpelar los sentidos comunes que se van instalando en la Argentina. Hay varios, pero quiero detenerme, y lo desarrollé en el Destape Web, respecto al tema de la deuda. ¿Y cuál es uno de los fantasmas que siempre pone la derecha? Es el riesgo Cuca, no van a pagar la deuda, es el default, entonces vendamos los bonos porque viene el peronismo o el kirchnerismo. Entonces ahí es donde se va construyendo esa historia. Y la verdad que es una historia totalmente distorsionada, es impactante. Sé que hay generaciones jóvenes que no conocen, pero la verdad que la derecha siempre fue un desastre con el manejo de la deuda, y es el origen para las cesaciones de pago y los desastres financieros, tanto a nivel local, afectando a ahorristas locales, como afectando a los bonistas del exterior. El caso más evidente, y por eso yo a veces pienso que cierto sector del peronismo opositor tiene una memoria débil, porque piensa que va a convencer a los mercados diciendo: nosotros vamos a respetar el equilibrio fiscal porque esto es un avance que hace lo de Milei. Miren, la deuda no se paga en pesos. Como bien se sabe, la pagás en dólares. O sea que el problema es si tenés dólares, no si haces el ajuste fiscal.
Lo del ajuste fiscal o del equilibrio es otro debate, no está vinculado con la deuda. Está vinculado, si querés, por el tema de una economía bimonetaria, por la posibilidad de las corridas, por si vos tenés una expansión de pesos muy elevado y vos no tenés una demanda de pesos muy elevada, se pueden ir al dólar. Esto es otro debate. Ahora bien, si tenés que debatir el tema de la deuda, es el tema de la disponibilidad de dólares. Eso es punto uno. Segundo, decir, bueno, ¿qué es lo que hizo el peronismo, el kirchnerismo a lo largo de la historia vinculado con el tema de la deuda? Fue una máquina de pagar. Fue una máquina de pagar deuda. Bueno, fundamentalmente el kirchnerismo. Claro. Entonces, hay algo que quedó mal, que cuando Rodríguez Sá dice no vamos a pagar la deuda del Congreso aplaude, la gente cree que fue Rodríguez Sá el que defaulteó. Estábamos en default por el gobierno de la Rúa. Claro, la Rúa nos dejó en default. Exactamente. Él lo que hizo fue, decir, miren que transparentó la decisión. Sí, claro, exactamente. Ese es el punto central. Pero bueno. De hecho, es uno de los reclamos históricos de la izquierda hacia el peronismo, que es un buen pagador. Claro. Bueno, pero por ejemplo, lo que hizo el kirchnerismo fue, en última instancia, rescatar a la Argentina de la cesación de pagos. Primero con Néstor Kirchner en el 2005 y después en el 2010 Cristina Fernández de Kirchner, totalizando una reestructuración de la deuda de casi el 93%. Después quedó ese 7% que era de los fondos buitre, que por una deliberada estrategia política de extorsión no cerró el acuerdo. Vuelvo a la memoria. ¿Se acuerdan que estaba Axel Kicillof, el entonces ministro de Economía, en Nueva York? Incluso que había bancos locales, el Banco Macro en esa instancia, con Jorge Brito padre, tratando de encontrar la forma, hasta que Paul Singer y compañía dijo, no, acá no cerramos nada. Acá no cerramos. Porque mientras tanto estaban financiándole la campaña presidencial a Macri y sabían que si ganaba Macri cobraban más. Por eso fue una extorsión política, no vinculado con lo financiero. Pero ¿qué es lo que hizo también durante el periodo del kirchnerismo? Digamos, y con Axel Kicillof como ministro y Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, bueno, cerró los juicios con el tema del CIADI, refinanció la deuda con el Club de París, le pagó la indemnización a Repsol y a lo largo de todo el ciclo del peronismo, desde Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner, como decía Roberto, pagó en fecha intereses y capital, siempre los pagó, todos. Cosa que la derecha no puede mostrar. La derecha no puede mostrar. Por ejemplo, Macri. Claro. Macri termina el gobierno y dice, che, ¿tenés deuda en peso? ¿Sabés qué? Vamos a reperfilar. Reperfilamiento, la estrategia marketinera es decirle, che, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Estoy en default, los pesos no te los voy a pagar y te lo pateo para adelante. ¿Quién perdió ahí? Perdió el bonista. Lo mismo que con lo que el entonces ministro de Finanzas y hoy ministro de Economía, Luis Caputo, le encajó bonos en pesos a tasa fija a PIMCO y a Templeton, teniendo pérdidas millonarias. Nunca perdió tanto PIMCO, que es un fondo de inversión del exterior, y Templeton en una sola operación como lo que perdió en Argentina con Macri, gobierno de derecha. Entonces, hago esta rápida introducción para decir, el peronismo, el kirchnerismo, con Máximo Kirchner a la cabeza y 16 diputados del Frente de Todos, ¿será Frente de Todos? Ahora no sé, pero no bueno, sé, digamos, no sé. Pongamos peronismo, presentó un proyecto de ley que nosotros ya acá lo presentamos, lo publicamos en el Destape un par de ocasiones en base a una propuesta del economista jefe de la Confederación Sindical Internacional, Daniel Kotzer, que es el tema de diferenciar el tema de la deuda política y de la deuda que le corresponde a Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y vos fíjate qué es lo que significa. No está diciendo no vamos a pagarle, no está diciendo no hay default, le está diciendo, y esto es lo que se propone y lo hago en forma sintética, es decir, miren, lo que está dentro del estatuto y lo que es lo legal, porque hay irregularidades que el Fondo Monetario reconoció del crédito dado a Macri, por consiguiente también a Milei, y hay aquí también estudios e investigaciones sobre la irregularidad del crédito de Macri, por consiguiente también de Milei, es decir, pagamos lo que
corresponde y el resto se renegocia, no es que no se paga. Y vos fíjate, y aquí viene el punto central, si hay un gobierno peronista, en un eventual gobierno peronista después de este experimento, ¿sabes quiénes se benefician con esa estrategia? Los bonistas, los que piensan que viene el cuco y viene el default. No, porque de esa forma van a quedar más recursos disponibles para pagarle a los bonistas porque desplaza al Fondo Monetario Internacional como acreedor privilegiado. Claro. El acreedor privilegiado que es primero cobro yo y después viene el resto. No, lo que están diciendo es decir, che, Fondo Monetario Internacional, ustedes son corresponsables. Corremos, se paga lo que corresponde, lo otro se renegocia, por consiguiente... El privado tiene más posibilidades de cobrar. Tiene más posibilidades. La misma historia que vos acabas de contar, Alfredo, da cuenta de que para poder tener una negociación a cara de perro, vos tenés que tener la carta del default en la mano. Porque cuando del otro lado hay unos fondos buitre que saben que si patean todo un año y medio o 2, pueden arreglar con otro que lo ve mejor, entonces finalmente no te negocian nada. Vos tenés que tener una amenaza creíble de que si no negocian en las condiciones que vos ponés, el resultado puede ser peor para ellos. Por eso digo, yo creo que Argentina no tiene que defaultear, pero tampoco tiene que salir a aclarar desde el principio, miren que nosotros no vamos a defaultear, porque si no entras a la negociación ya es jodido. Recordemos que había periodistas pagos por los fondos buitres acá. Sí, claro. ¿No? Y candidatos también. Pero además se llaman fondos buitres porque las acciones que tienen son propias de un buitre, digo, están dispuestos a... La plata que ellos están dispuestos a ganar la ponen para torcer y presionar. Pero ahora, en ese sentido que yo apoyo lo que dice Nico, bueno, ayuda mucho al crecimiento de Miriam Bregman en las encuestas. No, es que es diferente. Perdón. Me corres el ala izquierda un poquito. Sí. Pero es cierto, que presión más grande. Porque a mí me llama mucho más la atención su izquierdismo que su edad, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que el análisis vinculado con el tema de la deuda hoy es diferente a todos las anteriores. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional nunca antes tenía el peso como acreedor una central. Proporción como la que tiene. Entonces la discusión es otra. Esto es lo que quiero decir. Condiciona mucho más el pago a los privados. Exactamente, por eso es lo que estoy diciendo, por eso te digo, es más política. Y además, por eso este proyecto es muy interesante porque precisamente lo plantea políticamente. Y la verdad que, esto ya es una especulación, hay mejores condiciones, aunque hoy no parezca, de esa negociación política con otro gobierno. No me digas que el FMI es mejor que antes, porque esa curva ya me la comí. No, los BRICS, China... Ha decidido corrernos por izquierda, es increíble. es que... Neto suba las medias que fotocarné. Tiene prejuicio y tiene que escuchar el argumento. No hacerlo tradicional de la izquierda. No... Yo lo digo. Eso fue fuerte que te dije. ¿Estará analizando tu edad y cierto conservadurismo que pensará que está atado? Es que al revés, lo que le estoy planteando es que ahora es diferente. Y como bien decís, Cande, bien decís, es político. Y hay mejores condiciones políticas en esa negociación. Pero muchísimas mejores. Porque además es con el Fondo Monetario Internacional. No es con miles de inversores. Y ahora podés tener de aliado a esos inversores para decirle al fondo, escúchame, fondo, vos te mandaste un montón de cagadas. Claro. Te mandaste un montón de cagadas. Bueno, ahora negociá a 20, 30 años el resto. Y existen antecedentes para poder negociarlo dentro del marco, si quieren, y aquí avanzo también, dentro del Club de París. El Club de París es un organismo, digamos, ad hoc. Que se inventó gracias a la Argentina. La Argentina, y que son los principales socios, los principales socios del Fondo Monetario Internacional, porque son las potencias, y entonces las tenés acá. Entonces la negociación es política. Bueno, ¿cómo la podés hacer? Hace 10 años, en la década del 90, era mucho más difícil. Ahora no, porque ha cambiado la geopolítica y entonces tenés otros actores. China, los BRICS, donde vos podés decir, bueno, el Fondo Monetario Internacional hay que hacer una reforma, ya no con Trump, tiene que haber otro dentro de Estados Unidos. Bueno, y entonces la negociación no está diciendo no pagar. Y ya que estamos y nos vamos a sentar a negociar todo, ¿no? ¿Podemos irnos del CIAD, meter algunos temas más en la mesa? Lo del CIAD porque si no siempre vas a estar agarrado, siempre te van a tener un tobillo agarrado. Es verdad. Seamos finos. Escúchame, estamos planteando, cagar al fondo, y agarra y me empieza a correr con el CIADI. Después, si yo te digo del CIADI, después porque esta es la banda, ¿no ves que están ahí los dos? ¿Pero qué es lo que querés? Nosotros movemos la ventana de Overton para el otro lado. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Ahora, pero
Estamos del mismo Hablemos lado, de Alfredo. política. ¿Vos Todo crees, esto sirve. Alfredo, que el Fondo Monetario y Trump van a dejar que haya posibilidades políticas para que asuma alguien que ponga estos límites? Que asuma, o que gane las bueno, elecciones. está bien, eso ya es político, o sea, es la discusión política Porque- que puedes dar, puedes ganar o puedes perder. Che, Después, recién vi un graph que dice que River no perdía 5 partidos seguidos desde 1911. Sí. Nuevamente Qué mi mal que saludo, la estoy pasando. mi saludo al Clan Brito, nuevamente. Yo creo que están todas dadas las condiciones para que sea presidente y volver a 1911. Siempre me generó mucha admiración este grupo. Qué ¿Brito lindo. o River? Ninguno de los dos. No, a mí, en serio, nada personal, pero cada vez que un peronista me dice que Brito podría ser candidato, me da una cosa así, me da una cosa acá, como decía Panigasi, que quiero recalcarlo. Igual Es lo ahora, mismo. ahora no sería dentro del peronismo. Ah, ¿ya cambió? No sería dentro. Ahora sería una tercera fuerza. Ahora elegimos a Haddad, ¿no? Bueno, están las encuestas ahí. Pero no saben si como jefe de gobierno, dentro del peronismo, como presidente, ¿Quién? lo están midiendo en Es que me parece en todos clave. los niveles. Brito o Haddad, ¿no? Haddad. Ah, Hablemos de Brito, de Haddad o de Dante Gebel. ¿Quieren ser candidatos a presidente? Tienen todo el derecho de serlo si la Constitución los habilita. El tema es que el peronismo, que tiene que presentarse como la oposición nítida a todo lo que está pasando, no puede tener un multimillonario como candidato, porque es todo lo contrario a ser nítido. El discurso del peronismo tiene que ser un discurso que en boca de alguien como Brito o Haddad no sería creíble. Es tan sencillo como eso. ¿Qué tenés que decir, joven? Yo me perdí en Panigasi. ¿Cómo no vas a ver quién es Panigasi? Es un filósofo que decía una cosa es una cosa Gasolero. y otra cosa es otra Poneme cosa. la música de Gasolero. bueno. Oíme una cosa, es como una angustia. Una cosa que es te una da. cosa y Angustia otra cosa viene es de otra angosto, se te angosta el pecho. Entonces cuando Panigasi, protagonista de la gran serie de Gasoleros, decía, tengo una cosa acá. Se angustiaba. ¿Pero en qué Pero no año? sé para qué te explico a vos. mirá. ¿En qué año? Ah, bueno. Capaz yo no había nacido, no sé. no. Sí, habían nacido. Sí. Ahí sí. está, Gasoleros, mirá. Sí. ¿Esto que fue post-2001 o pre-2001? No, final de Ahí. los 90 creo. Claro, Porque camino al 2001. Arranca Poliladron, es el primer éxito de Claro, Polka en el sí. 94-95 y Gasolero, si no me equivoco, es el segundo. Claro. Después el de los boxeadores creo que vino después. Ahí estuvo el de Daddy también. Bueno, después hubo muchísimos más, pero los primeros habían sido esos. Poliladron, Gasoleros. No, pero y- ellos viven en un continuo presente. Claro. Ahí está, qué bueno, ahí fue un golpe perfecto. Perfecto. No sé fue. si yo no había nacido. ¿Quién fue que dijo? Hace poco lo dijo un político. eso, ¿no? Lourdes Arrieta. Cuando Lourdes fuera Arrieta. No conocía a Steve porque yo no había nacido en la dictadura. Bueno, de Lourdes Arrieta hay que Igual, decir pará, que no ella sabía, se leyó puso a nunca leer en más. Nunca Más. Y, Ya te, y ya cambió te- de. ya te- bien. ya te pusimos en Lourdes Arrieta. No. Eso Acá no vamos lo a pelear en serio. Eso no lo voy a permitir. Ponete un patito. Jamás. Pero Ustedes creo que es saben algo que que yo hay que destacar estaba de un caminando por diputado una que dice, ciudad. Me puse a averiguar y cambié de idea. No, el poder de un libro. Encontré ¿no? un El poder de leer negocio un libro. de 400, 500 metros cuadrados donde todos eran patitos. ¿Todos eran patitos? Vendían patitos. En el barrio qué- chino. No, en otro país. Pero te juro que me quedé. Ah, o sea, lo de los patitos no era solo de acá. Los patitos, no. Fue internacional. Me parece que fue en Asia. Ah, wow. En Asia, ahora me parece que nació. Muy impresionante. Yo te digo para vos si estás en esa onda. No, a mí esas cosas me sacan la fe en la humanidad y tengo mucha fe en la La fe en humanidad. la humanidad, los Imagínate. patitos. De humanidad Sí. joven. No. ¿Quiénes compran los patitos? Bueno, cuénteme, hablemos de capital. Hablemos del bajo gasto que está haciendo este gobierno. Mostraste el gráfico en la editorial, pero vamos a repetirlo porque en la placa 2 tenemos este estudio del Banco Provincia que muestra justamente cuánto se viene invirtiendo básicamente en infraestructura pública. Algo que, digo, en el amplio abanico que hay de economistas, todos aceptamos que la infraestructura es parte de esas necesidades que tienen los estados, los países, para poder desarrollar el proceso económico, ¿no? Digo, incluso vos tenés el agro, la minería, el petróleo, eso tiene que llegar al puerto, llega a través de rutas, y lo que vemos es
justamente cómo ese gasto de capital viene en negativo. No, es la placa 2 la que viene con el tuit, simplemente hay que bajarlo porque esa es la inversión extranjera directa y uno ve justamente la línea violeta, la línea de este gobierno, como el más bajo desde la vuelta a la democracia cuando hablamos de gastos de capital. O sea, nunca vivimos desde la vuelta de la democracia una reducción tan fuerte en esa inversión extranjera directa, algo que no tiene sentido con de inversión extranjera directa, no, perdón, la inversión interna, algo que no tiene sentido cuando uno ve la evolución del impuesto al combustible. Claro. ¿No? El impuesto al combustible, que es algo que viene aumentando todos los meses con este gobierno, tiene una asignación específica que tiene mucho sentido. Vos pagás la nafta y con ese impuesto entonces arreglan las rutas y se lo dan a Vialidad. ¿Viste la gente que dice, no, yo me va mal, pero no quiero volver al pasado? No quiere volver a cuando hicieron 2.000 kilómetros de autopista, electricidad, escuelas, no, eso no volvamos, no volvamos. Y se podría hacer mucho más. Lo tenemos en la placa 1, ahora este informe del Instituto de Argentina Grande, que muestra, bueno, cuánta plata se recaudó por este impuesto al combustible, que empezó a pesar mucho más. La realidad es que el gobierno pasado, Alberto Fernández, sobre todo desde la gestión de Massa, lo había frenado ese impuesto al combustible en un intento de tratar de controlar los precios de la nafta. Este gobierno lo viene actualizando y son 1.350.000 millones de dólares, el monto acumulado por este impuesto al combustible, y son 534.000 millones de pesos extra que podría haber sido gastado justamente por este aumento en el impuesto al combustible y podrían haberse financiado 9.000 kilómetros, más de 9.000 kilómetros de red vial. Para que dimensionemos cuántos son 9.148 kilómetros de red vial, estamos hablando de un cuarto de todas las rutas de nuestro país. Estamos hablando de ir desde La Quiaca hasta Ushuaia, ida y vuelta. O sea, no es menor la cantidad de dinero que tenemos por justamente este aumento del impuesto al combustible y que no se usó. ¿Por qué? Porque se destina a inflar y a alcanzar ese superávit fiscal. O sea, el gobierno hace algo que es ilegal, que es agarrar una asignación específica y decir, bueno, no lo voy a usar para lo que armé este impuesto, sino que lo voy a usar simplemente para mostrar ese superávit fiscal. Ahora, hay algo conceptual, ¿no? Que es que parece que a la gente le hubieran cambiado el chip y no entendiera que los gobiernos están para eso. El gobierno tiene que hacer rutas, tiene que hacer puertos, tiene que hacer escuelas, tiene que hacer hospitales con la plata de todos nosotros, tiene que hacer eso. Eso es bueno, no hacerlo es malo. Digo, porque hay gente que le discute, dice, no, bueno, pero eso no importa porque lo usaban para robar. No estaba ahí, ¿no? ¿La ves la ruta que está ahí? Claro. Eso. Lo otro es algo que te contaron. La ruta está ahí, yo la vi, está ahí. Cuando yo iba a Mar del Plata, cuando era chico, nos matábamos porque había una vía solo. Claro. ¿Viste? Ahora están las dos. A Córdoba, ¿sabés lo que era ir a Córdoba? Tardaba 18 horas en ir a Córdoba, ¿no? Sí, y explicarle también a la gente o a los más jóvenes que eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y que para eso son los impuestos. Porque claro, creen que los impuestos son para algo qué son, aparte. claro. Y sobre todo los impuestos con asignación específica. O sea, en los impuestos... Claro, vos yo te tenés cobro impuestos, este impuesto para hacer ruta. y que tiene Listo. mucho sentido. Vos estás pagando nafta y te dicen, bueno, vos tenés que pagar un poco más y esa plata que pagás en extra, ese impuesto que te cobro, lo uso ¿para qué? Para que las rutas por donde vos andes sean seguras. Claro. Digo, tiene mucho sentido. Entonces vos pagas ese impuesto sabiendo que va a ir a las rutas. Ahora, vos pagás ese impuesto y con este gobierno no sabés a dónde va. Porque pasa a ser parte del presupuesto del Estado, entonces se usará para distintas cosas, pero no para Vialidad Nacional, que vemos, bueno, los cráteres que hay en las rutas argentinas. Che, me dice Nico que el video de Malena Pichot lo vieron más de 10 millones de personas. 10. Ah, wow. Wow. Qué impresionante, ¿eh? Un Perdón. cuarto te de la interrumpí. Argentina. Pero como era una feminista pensé que podía interrumpir. Mamá Malena Pichot, por Ok. supuesto. Por Y supuesto. generó mucho debate en las redes, porque hubo gente que la criticaba, que decía que así no se consiguen los votos. Y yo vi muchas respuestas. Claro, Por lo pronto ella está tratando de tener la ley de tierra. Claro. Por supuesto. Claro. Mucha gente se enteró por ella. Sí. Sí. Es Además, una convocatoria que además se hizo desde abajo, no es una convocatoria que haya surgido Así desde es. la cúpula de la oposición ni nada. Aparte, Bueno, Twitter está lleno de especialistas en conseguir votos que hasta ahora no han conseguido uno solo. En eso. Pero te dicen cómo se consigue. De hecho, hablando de la oposición, la CGT acaba de convocar una conferencia de prensa para el miércoles para anunciar lo que van a hacer el jueves. ¿Ah, sí? Sí. Mucha crítica a Cande en YouTube, ¿eh? mentira. Yo tengo el chat acá. Y a ver Hable. qué dice. Yo tengo ¿Qué el dice? chat de Irigoyen. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, Cande? No, siempre pasa de todo en el chat. Hay gente que te quiere y gente que no te quiere. Eso Yo nos no- pasa a ¿Cuáles todos. son los que te quieren? No?
Cande descarriló. dice acá. No. Boto está envejeciendo como todos. No. Bueno, igual yo estoy sí. leyendo. Navarro, O sea, eso hay que decir. Navarro pone orden que falta el respeto de los chicos de hoy. Ahí está. No sé, yo no. Pará, voy a buscar uno que... Con Qué el lujo, criterio- qué con el lujo criterio- los conocimientos de Cande y Alfredo. Es el único, sí. Ah, Con el bueno, muy criterio bien. de voto no conoceríamos nada de la historia cine nacional, por ejemplo. Ah, claro, por lo de... ¿cuál No, era? la están matando. ¿Querés que te La salga a nena Cande. ¿Querés que te salga a defender? No. 2000 Cande. Ah, bueno, sí, yo había nacido. Ahora están saliendo a bancarte porque te pego yo. Cande, sos hermosa. No sé, yo me quedo con lo lindo. Está haciendo hizo un gran trabajo la semana pasada Cande, que me estuvo cubriendo a la tarde en el Pase Joven. Gracias. Más joven que nunca, sin mi presencia, pues yo subo el promedio de edad. Un gran laburo, un gran laburo. Y el programa está saliendo Gracias. excelente, así que creo que me voy a tomar unas semanas más sin ir a la tarde. Ahora va a tener bastante tiempo para ir a la tarde. Claro. A partir Ahora de sí hoy. vamos a verlo. Amamos a Cande, dicen. Sí, claro. Cande, te amo. ¡Esto lo generé yo! Aguante, Cande. Después te pasa la factura de... Gracias al chat. Che, volviendo un ¿Te poco al sube la tema de la... autoestima? Sí, por supuesto. Hay que empezar a abrir las ventanas. Ay. ¿Terminaste, Cande? Ay, no, ahí leí uno feo, ya me... Yo El una ego es vez muy estaba frágil. con una conductora en la tele y empieza a hablar con mucha decisión sobre un tema hasta que por ahí empieza a mirar Twitter. Y le veo la cara, el gesto, como se pone adusto, después los ojos se le empiezan a poner mojados, finalmente se queda callado un rato y al rato empieza a relativizar lo que había dicho antes. Eran los primeros tiempos. Yo creo que ahora todos han generado, ¿no? Anticuerpos. Anticuerpos, Sí. te iba a decir. Pero, claro, porque vos al principio decís, ¿cómo me estás diciendo eso a mí? No, y tenés que vivir con eso. Yo estoy en Twitter desde 2010. Imagínate que ya tengo el cuero Wow. marcado. Bueno, el otro día se enfrentó a toda la Yo rural. no había nacido. Claro. Sí, lo de la rural fue fuerte. A mí me abrió la cuenta Jagroski y no lo encuentro para que me dé la clave. No, el tema a mí me parece que es un tema poco transitado esto de cómo se va comiendo el capital, porque si no se explica bien, al próximo se lo van a reprochar. Claro. Van a decir, ¿cómo gastaste 40.000 millones en hacer rutas? Y si la había roto toda la ruta. Y hay algo más, me parece, en ese debate que me parece que hay que es esclarecedor. Porque todos esos millones, estamos hablando de los excedentes que genera una economía nacional, que tiene un montón de piezas. A los empresarios les encanta pensar que son los únicos responsables de toda la riqueza que se genera, pero no. Y hoy el mundo está viendo las consecuencias de aplicar dos modelos muy opuestos a qué pasa con ese excedente. En los últimos 50 años, en Occidente y sobre todo en Estados Unidos, las barreras que había para conducir desde el Estado ese excedente se fueron deshaciendo y eso es lo que generó que hoy tengamos esta casta de súper ricos que se llevaron lo que los ricos en la década del 50, 60, 70 no se llevaban porque había más impuestos, porque había un Estado que decidía qué hacer con ese excedente. Y del otro lado, un país como China que en 50 años pasó de ser prácticamente una economía rural a estar en la vanguardia del mundo porque básicamente tuvo un Estado que dijo, de todo este excedente nosotros decidimos cómo se reinvierte el 99% y a ustedes los dueños les quedará el 1%, que aún así alcanza para que hagan un montón de plata, porque hay chinos ricos, hay muchos chinos ricos. Entonces, ¿qué se hace con el excedente? Es la diferencia. Yo no creo que tengamos que imitar el modelo chino, pero sí empezar a discutir, bueno, ¿qué se hace con el excedente que genera un país? ¿Se lo llevan 4 tipos o se reinvierte en el país? Los tipos han sacado de la pobreza 500 millones de personas en la Claro. última década, podrían evitarlo. Sí, yo digo lo de imitarlo porque Paz tiene un montón de particularidades que no se pueden exportar. Tiene una fortaleza política tremenda Pero sí, para guiar al capital. Esa idea de que lo que se haga con el excedente de la economía de un país es lo que decide el destino de ese país y por lo tanto tiene que ser decidido de forma democrática y no por unos pocos. La verdad que es un tema para debatirlo con tiempo, ¿no? Pero cómo han encontrado que el ser humano, el privado, desarrolle su ambición, pero al mismo tiempo bajo una planificación estatal. Es decir, no son el comunismo donde por más que hagas lo que hagas no vas a hacer guita.
ni sos privado, no es todo privado, donde cada uno hace lo que quiere y el grande se come al chico. Digo, no es poco, a mí me resulta muy interesante lo de China, muy interesante. Sí, y también uno puede decir, bueno, no son una democracia. ¿Y Boston? Claro. ¿Cuánto nos está quedando de democracia? Hemos naturalizado los argentinos que un juez puede meter preso a cualquiera, puede dar impunidad a cualquiera, que un periodista te puede destruir toda la imagen, que pueden hacer cualquier cosa por vos, te pueden meter preso por un tuit y después decimos, pero acá hay una democracia. Pero acá tenemos un presidente que ignora las leyes que vota el Congreso. Claro, que exactamente. las ignora directamente. Exactamente. Sí, incluso también cómo se mueven los capitales hacia eso, porque vos decís, bueno, este es un gobierno que le da todo al capital, que pone al capital sobre la vida de los ciudadanos argentinos y argentinas todo el tiempo. Y uno cuando ve la inversión extranjera directa es el peor nivel tremendo, desde 2003. tremendo. Al revés, se están llevando tanta guita hoy de dividendos que por eso es negativa. El último mes 1.000 millones. se Menos llevaron. 1.400 millones. Y casi todo petrolero, ¿eh? Cada vez más petrolero. Che, bueno, nos tenemos que ir, una pena, porque estaba lindo. Vuelvo a felicitar a todos por lo de YouTube, magnífico. La verdad, todos los resultados lo hablábamos con Nico ayer, todos los resultados que salieron este mes, todo, la radio volando, YouTube volando, las redes volando, bueno, Ibope, ¿no? Que antes cuando nos anotamos en Ibope dijimos, che, no, está en Ibope, ¿nosotros dónde vamos a aparecer? La radio está cuarta, ya hay programas que están terceros, como El Pase, así que estamos muy contentos que nos acompañen así. Le mandamos un abrazo a todos y a todas, se hace lo que se puede, incluso con Cande adentro. Gracias a mi público. Tiene su público, hay que decirlo. Claro que sí. Tiene su público. Bueno, en serio, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Chao. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.